De tribu nómada a imperio que dominó Europa. Descubre el ascenso meteórico del Imperio Otomano, su poderío y su legado. ¿Te imaginas cómo una pequeña tribu se convirtió en una pesadilla para Occidente? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un momento las vastas estepas de Asia Central. Allí, entre pastores nómadas y tribus en constante movimiento, surgieron los otomanos. Eran una pequeña tribu, los Kayi, parte de una confederación más grande de tribus turcas. Su vida giraba en torno al pastoreo, el comercio y por supuesto la guerra, una constante en aquellas tierras. Pero algo estaba cambiando, algo que los llevaría de la anonimidad a la conquista de imperios. Su organización inicial era tribal, con líderes locales y una estructura jerárquica basada en la lealtad y el parentesco. La figura del bey, un jefe tribal, era clave. La fuerza de los otomanos residía en su movilidad, su conocimiento del terreno y su destreza en la caballería. Estas habilidades militares, combinadas con una férrea disciplina, les permitieron ir conquistando territorios y ganando influencia. Poco a poco fueron consolidando su poder, absorbiendo otras tribus y expandiendo su territorio. La adopción del Islam como religión oficial fue un factor clave en su cohesión y expansión. Proporcionó una identidad común, un marco legal y una legitimidad religiosa que les permitió atraer aliados y reclutar soldados de diferentes orígenes. Este proceso de crecimiento y organización, aunque lento al principio, sentó las bases para el posterior auge del Imperio Otomano. Pues bien, de esas tribus surgió Osman I, un líder carismático y ambicioso. Imagina a un joven Osman, astuto y valiente, dirigiendo a sus guerreros en pequeñas pero estratégicas batallas. Él no solo era un gran estratega militar, sino que también supo ganarse la lealtad de otras tribus, expandiendo su influencia poco a poco. Su visión era clara: construir un poderoso imperio, y para eso necesitaba conquistar territorio. Sus primeras conquistas fueron pequeñas, pero significativas. Cada victoria, cada pueblo sometido, le daba más poder y más soldados. Piensa en las tácticas de Osman: rápidas incursiones, emboscadas estratégicas, el uso inteligente del terreno. No era solo fuerza bruta, sino también una mente brillante la que forjó el inicio del Imperio Otomano. Poco a poco, su pequeña tribu se transformó en un ejército formidable. Con el tiempo, Osman I se convirtió en un símbolo de poder y unidad para los turcos de Anatolia. Su liderazgo carismático atrajo a más guerreros y tribus a su causa. Él no solo conquistaba tierras, sino que también construía alianzas, asegurando su dominio sobre las regiones que había conquistado. Imagina la sensación de unidad y propósito que Osman inspiró en sus hombres, la promesa de un futuro brillante bajo su liderazgo. Pero Osman no se quedó ahí. Su sucesor, Orhan I, continuó la expansión, conquistando Bursa, una ciudad estratégica en el noroeste de Anatolia. Imagínate, tú, la satisfacción de Orhan al ver sus banderas ondeando sobre las murallas de una ciudad tan importante, un paso gigante hacia la consolidación del poder otomano. Esa victoria fue crucial, una base sólida desde la cual lanzar nuevas conquistas. La conquista de Bursa marcó un cambio significativo. Ya no eran solo una tribu, sino un sultanato en ascenso. Orhan I, inteligente y calculador, consolidó su poder mediante alianzas estratégicas y una administración eficiente. Piensa en la complejidad de gobernar un territorio en expansión, la necesidad de organizar ejércitos, recaudar impuestos y mantener la paz. Un desafío constante pero fundamental para su crecimiento. A medida que el poder otomano crecía, también lo hacía su influencia. El control de rutas comerciales clave en Anatolia les trajo riqueza y poder. Visualiza las caravanas de comerciantes cruzando sus tierras, trayendo consigo especias, sedas y otras mercancías valiosas. Esa riqueza se tradujo en un ejército más poderoso y una administración más robusta, consolidando aún más su dominio en Asia Menor. El sueño de un imperio comenzaba a tomar forma, pero la caída de Bursa no fue solo una victoria militar, ¿sabes? Fue un golpe maestro. Conquistar esa ciudad significó controlar una ruta comercial crucial, un punto estratégico para el siguiente paso, la expansión hacia Europa. Orhan I, con su visión estratégica, estaba sentando las bases de un imperio que cambiaría el curso de la historia. Imagina la sensación de poder, el control sobre una región cada vez más grande. Esa expansión no se detuvo en Bursa. Poco a poco, Orhan I fue consolidando su poder, anexionando territorios y fortaleciendo su ejército. Piensa en las alianzas estratégicas que debió forjar,
en las negociaciones políticas, en la diplomacia y en la fuerza militar combinadas para lograr sus objetivos. Un verdadero líder militar y político, ¿verdad? Y entonces llegó el momento de la primera incursión en Europa. ¿Te imaginas el miedo en los corazones de los europeos al ver a los otomanos cruzar el estrecho? Fue un evento que marcó un antes y un después, el inicio de un largo conflicto que duraría siglos. El Imperio Otomano había llegado para quedarse, y su sombra se extendía por todo el Mediterráneo. Así que imagínate, Bursa bajo control otomano. Pero Murad I no se quedó ahí. Él vio más allá, mucho más allá. Su visión era la expansión, y para eso necesitaba un ejército poderoso y eficiente. Empezó a modernizar las fuerzas armadas, creando un ejército mucho más disciplinado y organizado que el de su padre. Recuerda, tú, que esto no era solo un grupo de guerreros nómadas, sino una fuerza de conquista. Una de sus grandes innovaciones fue la creación de los jenízaros, una infantería de élite, increíblemente bien entrenada y leal al sultán. Imagínate tú, soldados profesionales, altamente disciplinados, armados con armas de fuego, algo revolucionario para la época. Una auténtica fuerza de choque. Su formación rigurosa y su fidelidad incondicional los convirtieron en una pieza clave en las conquistas otomanas. Pero no solo se enfocó en la infantería. Murad I también mejoró la caballería, fortaleciendo la movilidad y la capacidad de ataque del ejército. Mejoró la logística, la comunicación entre las tropas y las estrategias de asedio. Todo esto, combinado con su talento estratégico, le permitió conquistar territorios importantes y expandir significativamente el imperio. Fue un líder militar excepcional, ¿no crees? Así que, llegó Kosovo. Imagina el campo de batalla. Tú, un simple soldado otomano. El aire está denso, pesado de expectativa. Miles de hombres, una marea humana de escudos y acero, se enfrentan bajo un sol implacable. El rugido de los tambores, los gritos de guerra, el choque de las armas, es un infierno de ruido y furia. La batalla fue brutal, una carnicería. Los ejércitos chocaron con una fuerza devastadora. Tú, en medio del caos, luchas por sobrevivir, viendo caer a tus compañeros a tu alrededor. El olor a sangre y sudor llena el aire. Pero la disciplina del ejército otomano, su superioridad táctica, empieza a inclinar la balanza. La victoria otomana en Kosovo fue decisiva. Fue un golpe demoledor para los ejércitos cristianos de los Balcanes. Piensa en las consecuencias. El poder otomano se afianzó en la región. El avance hacia el corazón de Europa se hizo más claro, más inexorable. Para ti, un simple soldado, esa victoria significaba la expansión del imperio, el avance de tu gente. Bajó el polvo tras Kosovo, y ahí estaba Bayezid I, el relámpago consolidando su poder. Tú lo ves, un joven sultán ambicioso, expandiendo el imperio a pasos agigantados. Bulgaria, Grecia, hasta las puertas de Constantinopla, el miedo se extendía como una plaga. Su ejército, una fuerza imparable, aplastaba cualquier resistencia. Piensa en el rugido de la caballería, el choque de las espadas, el grito de guerra, la gloria otomana. Pero, ¿hasta cuándo duraría este imparable avance? Su reinado fue una época de conquistas brillantes, de expansión sin precedentes. Pero en el horizonte una nueva tormenta se acercaba. Un nombre resonaba con fuerza amenazante: Tamerlán, un conquistador despiadado, de un poderío igual o superior al tuyo. Tú en ese momento podrías sentir la creciente tensión en el aire, la sombra de la guerra inminente, la amenaza de un rival que aspiraba a igualar o incluso superar tu gloria. El choque era inevitable. Dos titanes, dos imperios, luchando por la supremacía. Imagina la batalla, la escala épica, el rugido de los cañones, el choque de ejércitos. Tú eres testigo de una lucha por el destino mismo del Imperio Otomano. La ambición de Bayezid, su implacable búsqueda de la gloria, lo había llevado a este punto crucial. ¿Podría el relámpago resistir la tormenta? Pero la muerte de Bayezid I trajo consigo una tormenta. Sus hijos, hambrientos de poder, se enfrentaron en una brutal guerra civil. Imagina la escena: hermanos luchando por el trono, traiciones a la orden del día, el Imperio Otomano dividido y debilitado. Esa lucha por la sucesión fue un festín para sus enemigos. Y en medio de ese caos apareció Tamerlán. Tú recuerdas su nombre, ¿verdad? El terror de Oriente. Su ejército arrasó Anatolia, derrotando a Bayezid en Ankara. La imagen de un sultán derrotado, humillado, cautivo, fue un golpe devastador para el orgullo otomano. El imperio, ya fragmentado por la guerra civil, se encontraba ahora a merced del conquistador.
La derrota ante Tamerlán fue más que una batalla perdida, fue una herida profunda en el alma del imperio. La pérdida de territorio, el debilitamiento del ejército, la humillación, todo contribuyó a un periodo de inestabilidad y fragilidad. Pero de las cenizas de la derrota, surgiría una nueva fuerza. Pero la guerra civil dejó al Imperio Otomano en ruinas. Tú, como espectador, te imaginas el panorama: ciudades destruidas, el ejército diezmado, la economía en crisis. Ahí es donde entra Mehmed Prior, un hombre que heredó un desastre, pero que tenía la determinación de reconstruir lo que sus hermanos habían destrozado. Su ascenso no fue fácil. Tuvo que luchar contra rivales poderosos y consolidar su poder paso a paso. Su primera tarea fue la reorganización del ejército. Necesitaba soldados leales y disciplinados, así que se enfocó en reclutar y entrenar nuevas tropas, mejorando su equipamiento y tácticas de combate. Imagina las escenas de entrenamiento, el sonido del acero chocando, la disciplina impuesta para forjar una fuerza militar formidable que devolvería la gloria al imperio. Además del ejército, la administración del Estado necesitaba una reforma urgente. Mehmed Mirro se dedicó a estabilizar la economía, a reconstruir las infraestructuras dañadas y a restablecer el orden en las provincias. Piensa en las escenas de reconstrucción: albañiles reparando muros, comerciantes volviendo a abrir sus tiendas, la vida volviendo lentamente a la normalidad tras el caos de la guerra civil. Y ahí estaba Murad II, joven pero con la determinación de un león. Heredó un imperio destrozado, pero su ambición era inmensa. Primero se dedicó a consolidar su poder, aplastando las últimas resistencias de los rebeldes que aún desafiaban su autoridad. Imagina las batallas, las intrigas palaciegas, las alianzas estratégicas, todo para asegurar su trono. Una vez establecida su autoridad, Murad II dirigió su mirada hacia el oeste. Constantinopla, la joya del imperio bizantino, estaba en su punto de mira. Pero antes, otras conquistas le esperaban. Tú viste cómo se expandió el imperio, conquistando territorios en los Balcanes, enfrentándose a ejércitos cristianos y consolidando su dominio en la región. Pero la expansión no estuvo exenta de problemas. Las constantes guerras generaron tensiones internas. Piensa en las disputas entre los diferentes grupos de poder dentro del imperio, las conspiraciones, las rebeliones. Murad II tuvo que lidiar con estos desafíos internos mientras simultáneamente dirigía campañas militares en el extranjero. Era un juego de ajedrez a gran escala, donde cada movimiento era crucial. Y luego llegó Mehmed II, un joven ambicioso que heredó el legado de su abuelo. Para él, Constantinopla era la joya de la corona, la llave para dominar el Mediterráneo. Imagínate tú, la tensión en el aire, los años de planificación, la inmensa maquinaria de guerra otomana preparada para el asedio, el rugido de los cañones, el choque de acero contra acero. Constantinopla caería. Tras semanas de asedio, las murallas, inexpugnables durante siglos, cedieron. Imagina la escena: el pánico en las calles, el rugido de la multitud otomana irrumpiendo en la ciudad, el saqueo, el fin de un imperio. Constantinopla, la capital del imperio bizantino, caía ante el poder del imperio otomano. Para ti, ¿qué imágenes te vienen a la mente? La caída de Constantinopla no fue solo un evento militar, fue un terremoto que sacudió al mundo. Piensa en el impacto: el fin de un imperio milenario, la apertura de una nueva ruta comercial hacia el este, el cambio en el equilibrio de poder en Europa. Para ti, ¿qué significó este evento en la historia mundial? Tras la caída de Constantinopla, el Imperio Otomano entró en su época dorada. Imagina tú la complejidad de un imperio que abarcaba 3 continentes. Su estructura política se basaba en el sultán, un poder absoluto, con un harén y visires que lo asesoraban. El sistema militar, con sus genízaros, era la columna vertebral de su poder, conquistando territorios y manteniendo el control. Socialmente, la sociedad otomana era una mezcla fascinante de culturas. Tú podrías ver turcos, griegos, armenios, judíos y muchos otros, cada uno con sus propias costumbres y tradiciones, pero todos bajo el dominio del sultán. La religión, principalmente el Islam, jugaba un papel fundamental, pero la tolerancia religiosa, aunque limitada, permitía una convivencia, a veces compleja, entre diferentes grupos. Económicamente, el Imperio Otomano floreció gracias al comercio. Piensa en las rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente, pasando por sus territorios. El control de estas rutas, junto con los impuestos y los recursos de las tierras conquistadas, generaron una enorme riqueza. Ciudades como Estambul se convirtieron en centros comerciales de importancia global, atrayendo comerciantes de todo el mundo.
Pero la historia no se detiene en la conquista. Solimán, ¿sabías que reinó por más de 40 años? Durante su largo mandato, expandió el imperio aún más, conquistando territorios en el Mediterráneo, en el norte de África y en Oriente Medio. Imagina el poder que eso representaba, la inmensa riqueza que fluía hacia Estambul, el corazón del imperio. Pero Solimán no solo fue un conquistador, fue un gran reformador del sistema legal otomano, actualizando el código legal y estableciendo un sistema de justicia más justo. Piensa en el impacto de sus reformas en la vida diaria de millones de personas bajo su gobierno, un legado que perduró siglos. Su reinado también floreció en las artes y la cultura. Estambul se convirtió en un centro de aprendizaje y creatividad, atrayendo a artistas y pensadores de todo el mundo. Imagina la belleza de la arquitectura otomana en su apogeo, la riqueza de la literatura y la música de aquella época, todo bajo el mecenazgo de Solimán. Pero la expansión otomana no solo trajo conquistas, ¿verdad? También generó conflictos constantes con las potencias europeas. Imagina a los europeos, viendo cómo el imperio otomano se hacía cada vez más poderoso, amenazando sus intereses comerciales y sus territorios. Fueron siglos de guerras, de alianzas y traiciones, donde la diplomacia jugaba un papel tan crucial como la fuerza bruta. Piensa en los enfrentamientos navales en el Mediterráneo, en las batallas terrestres por el control de estratégicos puntos comerciales. Tú mismo puedes imaginarte las negociaciones secretas, los tratados firmados y rotos, las intrigas palaciegas que definieron las relaciones entre el Imperio Otomano y Europa. A veces la diplomacia era una forma de evitar la guerra, un juego de equilibrios donde cada parte buscaba obtener una ventaja sin provocar una confrontación mayor. Otras veces, era solo una máscara que ocultaba las verdaderas intenciones de conquista o dominio. Recuerda que a pesar de los conflictos, también hubo periodos de relativa paz y cooperación. El comercio, por ejemplo, fue un factor importante que unió a ambos mundos. Mercaderes otomanos y europeos comerciaban en ciudades como Constantinopla, intercambiando especias, sedas y otras mercancías valiosas. Este intercambio, a pesar de las tensiones políticas, mostraba la complejidad de las relaciones entre el Imperio Otomano y Europa, una mezcla de guerra, diplomacia y comercio. Pero ¿qué pasó después? La inmensa maquinaria del imperio, tras siglos de expansión, empezó a mostrar grietas. Imagina la corrupción, una enfermedad que carcomía los cimientos del poder. Los sultanes, a veces incapaces, otras veces simplemente interesados en su propio lujo, dejaron que la administración se pudriera. Los impuestos, cada vez más pesados, asfixiaban a la población, generando descontento. El ejército, otrora invencible, se debilitó. La falta de reformas militares y la dependencia de mercenarios, a menudo poco leales, minaron su eficacia. Los genízaros, élite militar durante siglos, perdieron su disciplina y se convirtieron en una fuerza política con intereses propios, más preocupados por sus privilegios que por la defensa del imperio. Y no solo eso, las luchas internas por el poder entre diferentes facciones y grupos de interés, incluyendo la propia familia imperial, desgarraron al imperio. Intrigas palaciegas, asesinatos y guerras civiles fueron la norma, debilitando aún más al ya tambaleante gigante otomano. La administración, cada vez más ineficiente, era incapaz de responder a las necesidades de una población cada vez más numerosa y diversa. Pero su legado, amigo, trascendió su caída. Piensa en la arquitectura otomana. Esas majestuosas mezquitas, palacios y puentes, obras maestras que aún hoy te dejan sin aliento. Muchos de esos edificios siguen en pie, silenciosos testigos de un poderío inmenso. Su influencia en la arquitectura mundial es innegable, un estilo que se expandió por varios continentes y que perdura hasta nuestros días. Y no solo eso, tú también deberías considerar su impacto en el arte. La cerámica otomana, los tejidos, la caligrafía, una explosión de color y creatividad. Sus diseños se convirtieron en sinónimo de lujo y sofisticación, inspirando a artistas durante siglos. Imagina la riqueza de las telas, la delicadeza de las piezas de cerámica, la elegancia de la caligrafía árabe. Además, su legado político es igualmente significativo. El Imperio Otomano dejó una profunda huella en el mapa de Europa, Asia y África, configurando las fronteras de muchos países que conocemos hoy. Su sistema de administración, aunque complejo, fue eficiente en su época, influyendo en la estructura política de diversas regiones. Su influencia se extiende incluso a las leyes y códigos que usamos hoy en día. Espero que hayas disfrutado este viaje a través de la historia del Imperio Otomano. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más.
¿Qué te pareció su ascenso al poder? Déjalo en los comentarios.